las reuniones siguientes. En esta oportunidad, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema bastante conocido. El título del mismo es Comprendamos correctamente la Biblia. El objetivo y propósito que persigo es explicar que para comprender la Biblia debemos seguir los siguientes 3 principios básicos. Si necesitamos comprender la Biblia, número 1, debemos pedirle a Dios con humildad su guía. Vean el elemento. Para comprender la Biblia, necesitamos pedirle a Dios con humildad su guía. Siguiente clave, siguiente aspecto. Entender que la obediencia a la ley de Dios nos conduce al entendimiento. Repito, la obediencia a los mandamientos de Dios me da entendimiento. Vean cómo condiciona. Son condicionantes directos. Y el tercer momento es comprender que la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada divinamente. Con esos 3 pasos vamos a comprender correctamente la Biblia. ¿Saben ustedes que el mayor éxito en la librería de toda la historia lo ha constituido la Biblia? Es el éxito más rotundo en la historia de la humanidad, lo que conocemos como la Biblia. Cuando lo comparamos con algunos otros manuscritos antiguos, vemos que estos manuscritos fuera de la Biblia han caído en el olvido. Pueden ser grandes novelas, ¿sí? Grandes monografías, literatura antigua ha quedado en el olvido. Pero la Biblia continúa siendo el libro que más se imprime en todas partes del mundo. Aproximadamente se venden o se obsequian millones de ejemplares de la Biblia, escrita en más de 2,000 idiomas. Imagínense la cantidad de idiomas que abarca. Por lo tanto, la Biblia ha tenido una profunda influencia en la sociedad occidental, dando forma o moldeando conceptos religiosos, económicos y sociales. Esa es la importancia de la Biblia. A pesar de todo lo descrito anteriormente, la Biblia también ha sido clasificada en forma acertada como el libro que menos se comprende. Vean, es el libro más vendido, pero el menos comprendido. Qué ironía, podríamos indicar. Es el libro que menos se comprende. Aunque millones de personas leen las Sagradas Escrituras, son muchos los que no la entienden a perfección. Incluso algunos han dejado de leerla por considerarla que es demasiado confusa y demasiado enigmática. Esto es concepto sobre la Biblia. Ante ese panorama, entonces, les pregunto, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser unos de los que entienden realmente las Sagradas Escrituras? ¿Cómo llegar a tener ese privilegio? A esta respuesta, la Biblia también enfrenta la interrogante. Nos da la respuesta. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser uno de los pocos que entienden la Biblia? Tenemos que afianzarnos de esta verdad. Podemos entender mejor la palabra de Dios, el libro de los libros, en el cual se encuentran principios básicos, principios prácticos
para llevar una vida de acuerdo a la ética de Dios. Si aplicamos esas normas y principios prácticos, entonces esta aplicación nos ayudará a comprender las enseñanzas y comprender los caminos de Dios. Por lo tanto, vamos a actualizar estos 3 momentos claves para poder comprender mejor la Biblia. El primero de ellos, pedir con humildad la guía de Dios. Pedir con humildad la guía de Dios. Resulta curioso entonces que la Biblia, siendo un libro que se vende a grandes cantidades, no es un libro que todos puedan entender fácilmente. Entonces la inquietud es, ¿cómo llegar a entenderla? De allí la importancia de esta primera clave, pedir humildemente la guía de Dios. Entonces, si yo me pregunto, ¿cómo voy a comprender la Biblia? Pidiendo la guía divina de Dios, con bastante humildad. Vamos a Isaías capítulo 66, versículo 2, y ahí leeremos lo siguiente, que refuerza este primer principio. Para entender la Biblia necesitamos pedirle a Dios con humildad su guía. Isaías 62, versículo 2, 66, versículo 2, ahí leemos. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Refuerza la primera clave. Para entender la Biblia correctamente, necesitamos pedir con humildad la guía de Dios. Miraré a aquel, dice, que es pobre y humilde y que tiembla a mi palabra. Comprendamos entonces que Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. A Dios no le importa el color de su tez. A Dios no le interesa su nacionalidad. A Dios no le interesa la edad que usted tenga, ni ningún otro aspecto físico. ¿Sí? A Dios le interesa su corazón. Dios ve su actitud. Dios ve nuestros propósitos. Entonces vean el enfoque de Dios. Si no le interesa mi nacionalidad, mi color de tez, ningún aspecto físico, ¿qué enfoca Dios para darle comprensión a la persona? Dios ve el corazón. Dios ve la actitud de la persona. Con estos datos, Dios decide a quién le dará el entendimiento espiritual de su santa palabra. El apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35 lo siguiente. Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. Retengan a Dios. Dios no tiene favoritos. A Dios no le interesa nuestra situación económica, social, nuestra raza, nuestra etnia. No le interesa más que mi corazón, mi actitud y el propósito que yo tenga en función a su santa palabra. Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. Ahí leemos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vean el enfoque de Dios. ¿A quién le va a dar Dios el entendimiento de su palabra? Aquel de un corazón puro, ¿sí? Con una actitud humilde para aprender y comprender la palabra de Dios, los consejos prácticos, el camino de vida que Él nos da. Pero aquí leímos entonces, en verdad comprendo.
que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vayamos apropiándonos entonces de esta clave para entender la Biblia. Es pedir con humildad la guía de Dios. Si le pedimos en oración la guía a Dios, Él nos va a ir ampliando el conocimiento y nos va a llevar a una comprensión correcta de sus principios, de sus caminos de vida. Vean que Jesucristo, en su vida física, le agradeció al Padre la forma en que Dios el Padre decidió a quienes les daría el entendimiento espiritual. Ya tenemos en mente que Dios no hace excepción de personas. Pero vean que Jesucristo le da gracias a Dios por haber decidido Él, conociendo la mente de la persona, darle el entendimiento de su palabra. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 21 y 22. Lucas 10, 21 y 22. Vean lo que Jesucristo expresa. Repito la cita, Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22. Estamos ahí en Lucas 10, 21 y 22. Y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel, vean bien ahora, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¡Qué bendición! Vean la gratitud de Jesucristo. Te alabo, Padre, porque escondiste tu verdad de los poderosos, de los sabios de este mundo, y se los ha dado a compartir y a comprender a los niños espiritualmente. Dios no hace acepción de personas. No ve nacionalidad, no ve estatus económico, no ve estatus social, ¿sí? Él ha decidido llamarnos para compartir con nosotros este conocimiento. Entonces es clave comprender. Si queremos comprender mejor la Biblia, punto importante, pidamos con humildad la guía de Dios. Orémosle a Dios: Padre, ayúdame a entender tu palabra. Abre mi mente para que yo pueda percibir tus principios, tus normas, tus preceptos y seguir el camino que tú me indicas. Cuando lee uno esto a profundidad, dice: Jesucristo, yo te alabo, Padre. Reconoce la autoridad, Señor del cielo y de la tierra. Pero te agradezco que escondiste, ¿de quiénes? De los entendidos, de los sabios, de los eruditos. Hermanos, de los teólogos, de los filósofos, de los psicólogos de la actualidad. Ellos no entienden la palabra de Dios. Dios se le está revelando a su iglesia. A cada uno de nosotros, si le pedimos su guía espiritual con humildad y con mucha sinceridad. Entonces, comprendemos. Dios se ha revelado el derecho de elegir a quienes le dará entendimiento espiritual. Ven esta aseveración. Dios ha decidido, se reserva el derecho de elegir a quienes le va a dar el entendimiento de su palabra. En ocasiones, Dios puede elegir a alguien que tiene ideas contrarias a la verdad. Repito, en ocasiones, en casos excepcionales,
Dios puede elegir a personas, digo, que tienen ideas contrarias a la verdad. Y les pongo un ejemplo. El apóstol Pablo, cuando antes se llamaba Saulo, en forma milagrosa Dios llamó a Pablo. A este hombre que encabezaba los movimientos para reprimir a la iglesia, para encarcelar a los que hablaran de la verdad, y lo convirtió en un instrumento útil para revelar abundantemente la verdad espiritual y además de ello, escribir gran parte del Nuevo Testamento. Vean ese caso excepcional. Captemos entonces la importancia de la inspiración de Dios en nuestra comprensión de la Biblia. Lucas capítulo 24 ahora, adelantemos ahí. Lucas 24, versículos 44 y 45. Repito la cita, Lucas capítulo 24, y vamos a leer los versículos 44 y 45. Vean la importancia de la inspiración de Dios en la comprensión de nuestra Biblia, del libro sagrado. Repito, Lucas 24, están ahí, versículos 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, vean, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Vean el privilegio, vean la importancia de la inspiración de Dios en nuestra comprensión de su santa palabra. Entonces, dice el 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Vean quién es el autor. El nivel de comprensión de las Escrituras que usted tiene es obra de Dios. Porque Dios abre, sí, así físicamente, abre el entendimiento. Y cuánto más si le pedimos humildemente que Él guíe ese entendimiento. Vean el gran privilegio que tenemos entonces. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y lo que usted comprende de la Biblia, muchos eruditos no lo comprenden. No lo comprenden. Ahora bien, ¿qué tenían los discípulos de más? ¿Fue la inteligencia, el nivel o el cociente intelectual de los discípulos lo que hizo posible entender la palabra de Dios? No fue la inteligencia. No era su cociente intelectual lo que les permitió entender el significado de las Escrituras. Porque los discípulos tuvieron que recibir la ayuda divina. La mente de los discípulos fue abierta como aporte divino para entender las Escrituras. No que ellos fueran elocuentes, no que ellos fueran filósofos, psicólogos, ¿me entiende? Ellos eran personas comunes, letrados, dice la Biblia, pero Dios abrió el entendimiento en cada uno de ellos. Los discípulos tuvieron que recibir la ayuda divina. Esto nos hace reflexionar. Por más inteligentes que seamos, por más preparados académicamente que seamos, si Dios no abre el entendimiento, la Biblia permanecerá cerrada a nosotros. Permanecerá allí cerrada.
Primera carta a los Corintios ahora, capítulo 2, versículos 13 al 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 13 y 14. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de espíritu, de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de ser discernidas espiritualmente. Vean ese gran milagro. No es nuestra inteligencia que usted comprenda el plan divino de Dios, no es por sus propios méritos, sino por la misericordia de Dios que ha abierto nuestra mente a ese entendimiento. ¿Sí? Porque se lo pedimos con humildad. La Biblia fue inspirada por Dios. Por consiguiente, no es un libro que podamos entender en base a nuestro propio intelecto, porque es una palabra inspirada por Dios. El discernimiento espiritual proviene de Dios, y Él, y solo Él, se reserva el derecho de dar el entendimiento de sus preciosas verdades a quienes Él quiera. Es Dios el que decide, ¿de acuerdo? No son nuestros méritos físicos. Entonces, esta primera clave para comprender plenamente la Biblia es pedírselo a Dios, tener la actitud correcta, la humildad y aquella necesidad de pedirle a Dios: abre mi entendimiento a tu santa palabra. Ahora, ¿con qué propósito? Para poner en práctica esas normas, esos principios básicos que van a modelar mi vida. Para aplicar esas normas, le pedimos a Dios con humildad que abra nuestro entendimiento a su verdad. Es necesaria tener buena actitud. ¿Por qué? La actitud cuenta. Primera de Corintios, ahora capítulo 1, estamos allí, versículos 27 al 29. Vean que es importante la actitud, Versículo 27 del primer capítulo de Primera de Corintios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ahora, ¿con qué propósito? Versículo 29. A fin de que nadie se jacte de su presencia. Entonces no puede usted decir: yo entiendo la palabra de Dios por mis propias cualidades, porque tengo un intelecto, un CI, cociente intelectual, por encima de lo normal. No, lo vil, lo necio, lo peor del mundo escogió Dios. ¿Sí? ¿Con qué propósito? Para que nadie se jacte de su presencia. Nuestro entendimiento de la Biblia, entonces, hermanos, es un regalo de Dios. Él abre el entendimiento a sus verdades, a los principios, a su ley, ¿sí?, a sus preceptos, y nosotros estamos en la condición de aplicar cada uno de esos principios sencillos. La Biblia entonces fue inspirada por Dios, repito, no es un libro común y corriente que podamos entender en base a nuestra propia preparación académica o intelecto. El discernimiento espiritual proviene de Dios. La comprensión, el entendimiento de la palabra de Dios, de sus verdades, provienen de Dios.
pero necesitamos pedírselo a Él. Veamos qué dice el profeta Jeremías en relación a este primer aspecto. Jeremías en el capítulo 29, versículo 13. Jeremías 29, 13. Para entender la Biblia necesitamos pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento, pero con la actitud correcta. Vean el consejo que nos da Jeremías. Capítulo 29, versículo 13 dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está la actitud. Ahí está la actitud correcta, ¿sí? Me buscaréis, me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscáis de todo vuestro corazón. Quiere decir, me buscáis con la actitud correcta. ¿Cuál es la clave que estamos enfatizando? La actitud correcta: pedirle humildemente a Dios que nos guíe para comprender su palabra. Esas son cosas simples, sencillas, ¿sí? Pero son directamente influyentes en la vida de nosotros como cristianos. Entonces la actitud cuenta, la actitud es importante. Ahora vamos una vez más a 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 y 29, para remarcar qué tipo de personas eligió Dios para darle la comprensión a su santa palabra. 1 Corintios 1, 27, ya lo leímos, pero lo repaso en este momento. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Quién escogió lo peor del mundo? Dios. ¿Quién escogió lo vil del mundo? Dios. O sea, vean las características que nosotros hemos mostrado como seres humanos antes de nuestro llamamiento. Lo vil del mundo escogió Dios. Sí, ese soy yo. Lo peor del mundo escogió Dios. Sí, yo soy. Pero ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Para que nadie se jacte de su presencia o en su presencia. Ese es el propósito especial ahí. Por otra parte, una vez que la persona ha pedido con humildad que Dios abra el entendimiento de su palabra, está decidida. Si pido que Dios abra mi comprensión a su palabra, debo estar decidido a poner en práctica lo que entiendo. ¿Sí? Piensen por un momento, ¿por qué le voy a pedir a Dios que me abra el entendimiento para guardar el sábado y no lo guardo? ¿Creen ustedes que es congruente? Si le pido a Dios, abre mi entendimiento para que yo pueda percibir por qué debo guardar el sábado, es con el propósito de practicar la observancia del día sábado. ¿Sí? Ese es el propósito, poner por obra lo que yo pido y comprendo ahora. De parte de Dios, Dios promete que nos concederá fielmente toda humilde petición. Si usted le pide humildemente a Dios algo, Él se compromete a cumplirlo, porque el paso siguiente es aplicar lo aprendido. ¿Sí? Aplicar lo aprendido. Santiago capítulo 1, versículo 5. Epístola a Santiago capítulo 1, versículo 5. Vean lo que dice. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vean,
¿Qué objeto tendría otra vez? Pedirle a Dios sabiduría para comprender su plan de salvación. Dios da ese entendimiento, pero Él espera que usted aplique lo aprendido. ¿Sí? Por eso dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La actitud cuenta, claro que sí. A lo largo de toda la Biblia encontramos ejemplos de personas que con mucha humildad pidieron la sabiduría divina y les fue concedida de parte de Dios. Algunos ejemplos. David pidió sabiduría con humildad. ¿Recuerdan la historia de Salomón? Dios le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón dice, dame sabiduría para gobernar a este pueblo. Y Dios se la dio. Un ejemplo más, Daniel, el profeta Daniel, pidió sabiduría y Dios se la dio. Esther, una mujer que pidió mucha sabiduría y Dios se la dio. ¿Y qué decir de los primeros discípulos? Bueno, estos son los ejemplos positivos. Pero voy a otro lado. Los ejemplos negativos. Son importantes también verlos. Estos ejemplos negativos son de personas que basaron sus propias habilidades, que antepusieron sus propias habilidades, sus posibilidades, ¿sí? Y fueron humillados. Un ejemplo, Caín. Otro ejemplo más, el faraón, el rey Saúl, Nabucodonosor, los fariseos, Herodes Agripa, por mencionar algunos ejemplos, unos malos ejemplos. ¿Sí? Vean el contraste allí. Veamos un ejemplo de actitud correcta y humilde. Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículos 11 y 12. Hechos 17, 11 y 12. El ejemplo de los hermanos de Berea. Hechos 17, versículos 11 y 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Este es el ejemplo de los hermanos en Berea. Exhaustivos, escudriñaban, analizaban las cosas, y con esa actitud muchos creyeron. ¿Ya? Ejemplo claro de entrega, de constancia, de verificar, ¿sí? Por eso se nos pide, no se confíen de lo que diga la persona que está hablando al frente. Verifiquen si es de la palabra de Dios. Necesitamos tener esa actitud correcta, ¿ya? ¿Qué hicieron ellos? Con una mente abierta, indagaban las Escrituras, ¿ya? Para comprobar que las enseñanzas que Pablo estaba indicando fueran la verdad. Y con humildad la aceptaron. Comprobaron que era la verdad y dijeron, correcto, está hablando bien. Vamos a seguir escuchándole. ¿Ya? Pero la actitud cuenta bastante. En igual forma, si nosotros queremos entender las verdades reveladas en la Biblia, necesitamos desarrollar esta misma actitud
de los bereanos. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, no dar por sentado lo que siempre hemos creído. Tenemos que verificarlo, ¿sí? Porque recuerden que hay una profecía que dice, en los últimos tiempos vendrán hombres engañadores. Y lo más duro de la profecía es que dice, dentro de la misma iglesia. Por eso ustedes tienen que tener esa actitud de velar, de comprobar si lo que están escuchando es verdad y es producto de la palabra de Dios. Entonces tenemos que estudiar cuidadosamente las Escrituras, ¿sí? No dar por sentado lo que hemos escuchado, así como lo hicieron estos miembros de la iglesia en Berea. Nosotros tenemos que preguntarnos si la humildad es todo lo que se necesita. Pido con humildad que Dios me dé entendimiento. Sí, es importante la humildad, pero necesita un complemento. La actitud humilde necesita ser complementada con otro elemento importante: aplicar lo que entendemos. Aplicar lo que entendemos. La Biblia nos demuestra que hay personas que han llegado a entender ciertas verdades espirituales básicas, pero pierden ese entendimiento porque no las ponen en práctica. ¿Sí? Otra vez, ¿de qué nos sirve conocer las fiestas santas? Desde la Pascua hasta el último día. ¿De qué nos sirve? Las conocemos, pero no las ponemos en práctica. El objetivo no se alcanza, está mutilado, es un camino a la mitad ahí. Al rechazar el conocimiento que Dios nos ha dado, y eso es muy peligroso, si rechazamos el conocimiento que Dios nos ha revelado, dejamos de ser humildes, obramos conforme a nuestra propia naturaleza, de acuerdo a nuestro propio criterio, no estamos haciendo la voluntad de Dios. La verdadera humildad, la que Dios acepta, es la que demostró el mismo Jesucristo cuando le dijo en Lucas 22:42 al Padre lo siguiente. Esa es la humildad que necesitamos desarrollar. Lucas 22:42. Vean la verdadera humildad. Lucas 22:42. Y diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vean la humildad de Jesucristo. ¿Estaba en un momento de aflicción físico? Sí. ¿Era cruel lo que iba a sufrir? Sí. Y le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En relación a este tema, en la parábola del sembrador, Jesús explica las razones por las cuales unos entienden y otros no entienden la verdad de Dios en esta parábola. Lucas capítulo 8, regresemos. Lucas capítulo 8, versículos 10 al 15. Vamos a comprender en esta parábola las razones por las cuales unas personas entienden la verdad de Dios y otros no la entienden. Leamos entonces el versículo 10. Y él le dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Vean la voluntad de Dios. ¿Pero hace acepción de personas Dios? No, es a quien Él decide. Él decidió abrir el entendimiento a su verdad en cada uno de ustedes y lo ha hecho.
Y usted puede decir, bueno, ¿y por qué a mi hermano no? A mi primo no, a mi sobrino no. Es la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Y todo a su tiempo. Sigo la lectura, versículo 11. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vean las razones por las cuales unas personas entienden y obedecen las leyes de Dios y las otras no. Esos diferentes campos en los que cae la semilla. ¿Sí? Y usted dirá, bueno, pero si la persona está leyendo la revista, ¿sí? Si la persona tiene 5, 6, 7 años de estar viniendo a las reuniones, pero no se bautiza, ¿dónde está en esa clasificación? ¿Dónde está? ¿Entiende? Sí, pero no practica lo que entiende. Sí. Esas son las razones básicas en esta parábola en relación a la comprensión de la palabra de Dios. En las propias palabras de Jesucristo podemos ver algunas de las razones por las que hay personas que no obtienen el entendimiento espiritual. Muchas de ellas, ¿debido a qué? Debido a la negligencia, debido a la falta de fe, debido a una actitud egoísta. La mayoría de las personas no persevera en la palabra de Dios, solo la escuchan pero no la viven. Negligencia, falta de fe, egoísmo. Importante entonces, para entender la palabra de Dios, número 1, debemos pedir humildemente la guía de Dios. Pasemos al siguiente nivel. La siguiente clave, para entender la palabra de Dios, necesitamos obedecer sus leyes y esta obediencia nos lleva al entendimiento. Obedecer es sinónimo de entendimiento. Si obedezco, entiendo. Así, esa clave directa. La actitud correcta entonces conduce a la fiel obediencia a las leyes de Dios. Santiago 1, 22 al 25. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. La obediencia a las leyes de Dios me conducen a el entendimiento. Versículo 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ese es el propósito. Además de acercarnos a Dios con humildad, es necesario poner en práctica lo que aprendemos de su palabra. Ese es el siguiente paso.
poner en práctica lo que aprendemos. Por lo tanto, es responsabilidad nuestra comenzar a vivir de acuerdo con lo que aprendemos de la palabra de Dios. Y una vez hecho eso, Dios nos va a dar más entendimiento, más comprensión y vamos creciendo espiritualmente. Si estamos en la condición de aplicar lo que sabemos. Ahora bien, si usted se niega a aceptar el entendimiento que Dios nos revela, no estando dispuesto a ponerlo por obra, si esa es la reacción, Dios no nos revelará más de su verdad. ¿Se entiende? Si yo rechazo lo que comprendo, dice Dios, está bien, pero no te revelo nada más aquí. Es que es condicionante. ¿Por qué me va a dar entendimiento si no aplico lo entendido? Entonces Dios dice, bueno, no aplicas, no te doy más conocimiento. Así de sencillo. Dios declara este principio básico. Si no aplicamos sus principios, Dios no nos va a dar más conocimiento. Veamos qué dice el profeta Oseas. Vamos al Antiguo Testamento, Oseas capítulo 4, versículo 6. Está delante de Daniel, para que se ubique. Oseas, capítulo 4, versículo 6 dice, vean, Dios no nos dará más conocimiento si no aplicamos lo que tenemos. Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, vean ahora, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Firma Dios ahí. ¿De qué sirve que Dios le dé el entendimiento y usted no lo aplica? O yo no lo aplico. ¿De qué sirve? Entonces Dios toma la decisión. No más conocimiento espiritual. Hasta aquí. Hasta que apliques lo que sabes. Hasta que vivas por lo que sabes. Ese es el propósito de Dios. Oseas se lamenta y dice, mi pueblo, mi nación fue destruida porque le faltó conocimiento. Pero conocimiento en función a la aplicación de lo que ya sabían. ¿Acaso Israel no sabía los mandamientos de Dios? ¿Acaso el pueblo de Israel no sabía, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Y cuando Moisés venía bajando del monte, ve a un pueblo ebrio, drogado allá abajo, bailando, danzando, en función a un becerro de oro. ¿Cómo es posible? Mi pueblo se perdió. ¿Por qué? Desechó el conocimiento de la verdad. Y lo tanto, la determinación es, yo me olvidaré de tus hijos. No más conocimiento. Vean que Dios es bastante serio. Si no aplico lo que sé, ¿para qué quiero más? Sin embargo, hay personas que estudian, analizan, profundizan, pero no viven los principios básicos. No es la actitud correcta. Entonces, si queremos aprender de la Biblia, primero debemos aprender acerca de la ley de Dios. Paso siguiente, ya vemos la ley de Dios, ahora empezamos a obedecer su ley. Tan sencillo. 6 días trabajarás. Cumplo 6 días. El 7º será reposo para el Eterno, no para la iglesia, no para el ministro, para el Eterno. ¿Se comprende? Sí. No hagas en él obra alguna. Y comienza. Tú, el que comprendió esta verdad,
tu hijo que comprendió esta verdad, tu nieto, tu buey, tu asno, tu sierva, si tenemos sirvientes, no deben trabajar en sábado. ¿Lo entiende? Sí. ¿Lo aplica? Signo de interrogación. ¿Para qué queremos más conocimiento? Si la ley de Dios es sencilla. No adulterarás. Pero yo digo que aquel que mira a una mujer para desearla, ya adulteró. O sea, tenemos el conocimiento. Tenemos que vivir en base a ese conocimiento. Salmo 111, 10. Salmos 111, versículo 10 ahora. Salmos 111, versículo 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. No hay otra cosa. Mire, son principios sencillos. Aquí no desgasta usted, no quema usted 100,000 neuronas para comprender esto. Es un esfuerzo mínimo que se nos da, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Ahora vean lo que sigue. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento si aplicamos. La sabiduría reside en la aplicación de lo que yo sé. Yo conozco un principio. Aplico ese principio, estoy en un acto de sabiduría. ¿Ya? Buen entendimiento tiene. Y Pablo lo enfoca de otra manera en Romanos 2:13, diciéndonos lo siguiente, Romanos 2:13, capítulo 2, versículo 13. David dice, el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican, no oyen ni leen, los que practican sus mandamientos. Romanos ahora, capítulo 2, versículo 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No solo el que oye, no, oye y hace. Entonces la actitud delante de Dios es, vamos a tener justificación. Y todas las enseñanzas de Jesucristo no anulan la ley, ni anulan los mandamientos, como muchos grupos religiosos dicen. Jesucristo vino a abolir la ley. Ustedes saben de esto, ¿verdad? No, Jesucristo les dijo, no, se equivocan. Yo no he venido a abrogar la ley. Yo he venido a cumplirla. Pero aún así los grupos religiosos insisten, ¿sí? Son persistentes en relación a esto. Entonces, la segunda clave para comprender la Biblia es obedecer fielmente las instrucciones de Dios. ¿Ya? Entonces, debo aclarar, la obediencia es necesaria para continuar recibiendo el entendimiento espiritual. La obediencia es necesaria para continuar recibiendo el entendimiento espiritual. Pero esto no quiere decir que tal obediencia o nivel de obediencia nos hace merecedores de la salvación, porque la salvación es un don, es un regalo inmerecido, ¿verdad? No nos hace merecedores de la salvación. Solo Dios, por su gracia, por su misericordia, puede perdonar los pecados. Solo Dios nos puede ayudar para que podamos vencer el pecado. No obstante, Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte en obedecerle, en cumplir sus mandamientos. ¿Ya? Él espera que nosotros participemos también ahí. Santiago capítulo 2, 21 y 22. Santiago 2, 21 y 22. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre
cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Pidió la guía para comprender la Biblia? Sí. ¿Con humildad? Abraham, sí. ¿Obedeció a Abraham la ley de Dios? Sí. Y por lo tanto se le adjudica ahora el calificativo de amigo de Dios. Ahora, ¿desea usted ser llamado amigo de Dios? Para comprender mejor la palabra de Dios, pedir con humildad la guía, obedecer, practicar lo que hemos entendido, esto ahí. Salmos 34:8. Salmos 34, versículo 8. 34:8. Versículo 8 del Salmo 34. Gustad y ved que es bueno el Eterno. Vean, gustad y ved que es bueno el Eterno. Dichoso el hombre que confía en Él. Dichosos si confiamos en Él, en su palabra. Él nos está dando este entendimiento y Él quiere que lo pongamos en práctica. Dichoso, dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Eterno vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada, nada falta a los que le temen. Es una gran promesa que usted está leyendo. Juan 7:17 ahora. Juan 7:17. Capítulo 7, versículo 17 de Juan. Ahí leemos: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Bien la actitud. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo estoy opinando por mi propia cuenta. Ustedes están verificando allí. Entonces entendemos que los que pretendemos estudiar y entender la palabra de Dios, es indispensable tener una actitud humilde y tener una actitud de obediencia voluntaria. Obedecer voluntariamente, ¿sí? Entender que dice: no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. ¿Lo entiende? Sí. Congréguese, venga a la reunión. ¿Es que hay bloqueos? Sí, hay bloqueos. ¿Hay tráfico? Hay mucho tráfico. Pero usted tiene que acudir a las reuniones, porque es una convocación santa. ¿Entienden eso? ¿Quién convoca? Dios. Por eso es una convocación santa. No es por norma de la iglesia. La iglesia sigue las instrucciones. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos parte de su cuerpo. Y necesitamos estar en las reuniones, porque aquí va a haber armonía, comprensión, ayuda, ¿sí? Ánimo. Ese es el propósito de las reuniones, la misión de la iglesia. Entonces, importante entender todo esto. En lo que leímos ahí, segunda de Timoteo, no lo hemos leído, pero allá dice claramente: toda la escritura es ¿qué? Inspirada de Dios, útil para redarguir, para enseñar, para corregir en amor. Entonces entiendo que toda la palabra de Dios, la Biblia, el Nuevo y el Antiguo Testamento, constituyen la palabra inspirada por Dios. ¿Ya? Es una afirmación contundente.
Estoy refiriéndome a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda palabra de Dios está inspirada por Dios allí. Vean entonces que estas son verdades básicas. No hay un conocimiento nuevo, no estamos introduciendo una doctrina nueva, son conocimientos básicos, preservados fielmente por Dios para hacer crecer a su iglesia, para darle el entendimiento correcto a la iglesia. El capítulo 11 de Hebreos, que ustedes lo conocen ya, nos declara que por miles de años se ha mantenido un mismo pensamiento, un pensamiento unánime, basado en el principio de la fe, el capítulo de la fe de Hebreos 11, ¿verdad? Por lo tanto, cuando estudiamos la palabra de Dios, necesitamos tener en cuenta que toda la palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento, tiene unidad y continuidad de todos los principios espirituales. Hay unidad. Por ejemplo, los mandamientos. Los mandamientos tienen continuidad, ¿sí? Son preceptos básicos. ¿Qué pretenden los mandamientos? Establecer una relación armónica entre Dios y el hombre. ¿Hay unidad? Sí. ¿Hay continuidad? También lo hay allí. Estos mandamientos son los mismos que están desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí los encuentra usted, ¿sí? En el Nuevo Testamento estos han sido ampliados, magnificados, ¿verdad? La ley de Dios, ahí. Vean qué declaró Jesucristo en Mateo 22. Mateo capítulo 22, versículos 37 y 40. Mateo 22, 37 y 40. Jesús les dijo, hablando de la ley de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hay continuidad, sí, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ya? Hay unidad también, porque la palabra de Dios ha sido inspirada, ¿ya? Inspirada por Dios. Entonces, ¿aceptamos correctamente este principio? Sí, lo aceptamos. ¿Lo estamos practicando? Lo estamos practicando también. Y cuando hacemos esto, nuestra comprensión sobre la Biblia y sus principios va creciendo, va aumentando cada día. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 14. Segunda de Pedro 3, 14 al 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 16. Vamos a leerlos. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Reconocemos entonces que en la Biblia hay unidad y continuidad de pensamientos, desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesucristo nos dice que hay que vivir de toda palabra que sale de su boca, o de la boca de Dios. Por lo tanto, debemos confiar en las Escrituras, no en la forma en que los hombres la explican. Una cosa es ver la Biblia como una
recopilación histórica de relatos, y otra forma es ver la Biblia como la palabra inspirada por Dios. Por lo tanto, hermanos, la Biblia, entendemos, está repleta de ejemplos de personas como nosotros, cuyas vidas nos muestran su obediencia o desobediencia. Hay muchos ejemplos allí. Concluyo leyendo 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. El tercer gran principio para comprender la Biblia es reconocer que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, la palabra divina inspirada de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que ahora sí vamos a leer. Ahí dice: toda la escritura, fíjense, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, entonces hemos estudiado la forma de cómo comprender correctamente la palabra de Dios. Y hemos repasado y hemos asimilado que para comprender correctamente la palabra de Dios necesitamos, número 1, pedir humildemente la guía de Dios para entender su palabra. Número 2, obedecer sus principios. Y número 3, confiar que la Escritura es inspirada divinamente por Dios. De esta manera, con estos 3 pilares, nuestra comprensión sobre la correcta interpretación de la Biblia será mucho más. Que Dios guíe a su iglesia en ese entendimiento de su palabra para que individualmente crezcamos espiritualmente. Que como grupo podamos ser también fieles representantes de Dios aquí en la tierra, comprendiendo y aplicando perfectamente su santa ley.